Dominar el servidor Master de Minecraft no es nada fácil. Aquí una sola pelea puede demostrar tu nivel o dejarte completamente humillado. Hoy me enfrentaré a algunos de los mejores jugadores del servidor, que harán todo lo posible por verme caer. Pero la verdadera pregunta es, ¿podrán detenerme? Al entrar al servidor no tenía ni idea de por dónde empezar. Es que mi primera parada fue la mina. Mientras exploraba el spawn, un TikTok estaba regalando kits a los jugadores. Así que aproveché para conseguir un buen equipo. De la nada, un jugador me regaló 6 millones. Y yo quedé como, ¿what the fuck? Al parecer, la comunidad de este servidor suele ayudar bastante a los nuevos. Así que empecé con una ventaja que no esperaba. Mientras seguía explorando, descubrí que el servidor regalaba llaves de distintas categorías. Y aunque no fuera mucho, algo es algo. El servidor contaba con su propia tienda donde vendía cosas de muy alto valor. Pero hubo algo que me llamó todavía más la atención. Las herramientas no eran totalmente vanilla. En ese punto me había asustado porque me dije, si este servidor no es vanilla no puedo hacer nada. Porque el truco que yo tengo para dominar este servidor son con los End Crystal. Y si estos no tienen ninguna utilidad acá, no puedo hacer nada. Pero eso ya lo veremos en un futuro. Dicho esto, ya es hora de buscar una base. Me compré uno de los picos más chetados del servidor. Y con esto emprendí mi viaje. Y así estaba quedando mi humilde morada. No es la base más impresionante del servidor, pero sería más que suficiente para lo que estaba por venir. Ya no había excusas. Tenía mis End Crystals, una armadura completa de netherite y el mejor equipo que podía conseguir. Solo quedaba hacer una sola cosa. El servidor contaba con diferentes tipos de minas, pero el que nos enfocaremos será en la mina Crystal PvP. El que domina esto está claro que domina el servidor. Y esta sería la primera vez que me daría a conocer. Estaba a punto de bajar hacia esta mina, pero un sentir nostálgico invadió mi mente. Las manos se me empezaron a temblar. Mi corazón palpitaba a más no poder. Solo tenía un pensamiento en mi mente. ¿Y si no tenía el nivel suficiente? Y ese fue mi primer enfrentamiento. Y también fue mi primera victoria. Pero quizá hubo un detalle que pasó desapercibido. Está peleando con una espada sin empuje. Y sin este encantamiento no puedes causar empuje al jugador. Espero que noten la diferencia. Pero esto no impidió de que me llevara la victoria. Poco después se anunció que se haría un COD. Básicamente consiste en controlar un único punto durante un tiempo determinado, mientras todos intentan sacarte de ahí. Cuando finalmente alguien salió, fui a por él enseguida, hasta que me encontré con este jugador llamado Chris, la cual no sabía que iba a hacer una alianza con él. Simplemente me hizo la simbólica señal de paz. Y yo dije, ok, está bien. Y damas y caballeros, finalmente obtuve mi primera kill. Y segunda kill. Después del gran comienzo no podía quedarme quieto, debía seguir el ritmo. Así que bajé hacia las minas Crystal PvP y seguí con mi labor.
Ay, Dios. Olviden lo que acaban de ver. La verdad es que aún me acuerdo de esta escena y me da un poco de vergüenza recordarla. Pero bueno, volviendo al tema, le acababa de ganar al mejor del servidor. Sí, al que acaban de ver es el mejor de todos. O bueno, desde mi perspectiva, de todos los que me enfrenté, sin lugar de dudas, el que más me costó enfrentar. Me encontré con una persona muy simpática. Os presento a Charlie. Por alguna razón, cada vez que terminaba un PvP y ganaba, él siempre aparecía al final. Y he de admitir que su compañía era bastante agradable. Espera un momento, ahora mismo te voy a explicar qué pasó aquí. Hice uno de los errores más obvios en el Crystal PvP y obviamente este juego no perdona. Este error lo explicó muy bien en mi anterior video por si lo quieres ver. No había excusas, había tenido mi primera muerte. Tarde o temprano iba a pasar, así que no pasaba nada. ¿Eh? Una victoria podía ser suerte, dos seguidas ya no. Después de lo sucedido, me fui a la mina Pot PvP, porque hace poco a Chris le habían hecho 2 contra 1 y había encontrado al que lo había matado para vengarse. Pero hubo un detalle que no tomé en cuenta. ¿Recuerdan lo que les había dicho en un principio sobre los encantamientos custom? Al parecer en el Pot PvP sí lo sabía. Y obviamente terminé muriendo. Te lo explico rápidamente. Si tú ves los encantamientos de estas armaduras, puedes ver que tienen rompibilidad 20, protección 5, algo que no se consigue normalmente en el Minecraft. Veas, no es la primera vez que lidio con encantamientos así, jugadores que aprovechan de esto. Porque ya tengo cierta ventaja y cierto conocimiento sobre esto, porque antes me dedicaba a jugar servidores customs. Así que solo queda disfrutar de este PvP.
Yeah, it's our time to shine. Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stocks for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting there. Forgotten soul, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she home. It's shit, talk to close. I ain't stopping, though. It's hip-hop, you know, or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never make it. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up. Hard words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected, cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention. Cause I'm making a connection, lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession. Taking action and progressing, I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. No pain, welcome all to my domain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never make friends. Y ahí está, 30 minutos tirados a la basura. Mira, te cuento el contexto. Estuvimos como una hora negociando con el chaval para que nos diera la armadura. Te cuento, fue un poco difícil ya que lo estaba intentando manipular. Decirle a alguien que estaba haciendo el mal o el bien en un videojueguito para luego decir que esa armadura no te cuesta nada conseguir, no lo sé. Ustedes critiquen, yo no. Y finalmente, damas y caballeros, Chris pudo conseguir la armadura, así que es una victoria para mí. Bueno, ahora te preguntas, ¿qué sigue? Chaval, el título del video no es por nada, ¿sabes? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it.
just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not like a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, that you're not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Había un jugador que no estaba conforme a los dropeos que le hice anteriormente y no dudó en hacérmelo saber. Lo he dropeado 3 veces, yo tampoco estaría tan contento. Bueno, prestemos atención al pelado a ver qué es lo que quiere. Terminamos haciendo un 1 vs 1, llevándome la victoria con un sólido 10-4. Veas, le pude haber hecho un 10-0 fácilmente, pero por circunstancias de su ping no tenía que ver en lo absoluto. Solo mira esta cagada. Y no olvidemos de su spam Crystal y su spam Nexo. Realmente spameaba mucho más que yo, e incluso yo gosteaba más que él. Y eso que mi ping es de 60-80. Veas, la única forma de que puedes hacer todo esto con 300 de ping es que utilices algo raro. Pero está bien, una victoria es una victoria y no me quejaré de eso. No me podía ir del servidor sino antes haber dejado una marca. Así que decidí hacer la típica granja de todo Minecraft. Gracias a Dios no tuve que farmear desde un principio, porque la verdad es que soy muy perezoso al hacer granjas. Pero aún sí quería saber cómo era farmear en este servidor, así que por eso me propuse hacer una granja de cactus. Recuerden que este es un SMP, o sea un semi anárquico, la cual me pueden raidear las bases, me pueden hacer lo que quieran. Así que esa es la razón por la que estoy en el Nether. Necesito viajar miles de bloques, porque si no me pueden hacer caca la base. Finalmente había encontrado un lugar decente para hacer la granja de cactus. No sé ustedes, pero tener un momento de tranquilidad y hacer una granja me relaja bastante de la acción. Dylan, viejo sinvergüenza.
Con la granja finalizada, lo único que quedaba era probarla. Sube 30 minutos a feca en la granja y esto fue todo lo que me generó. Y realmente me impresionó el dinero que me dio porque realmente hice una granja pequeña, no hice una granja tan grande. Hey, ¿cómo estás? Solo quería agradecerte por llegar hasta esta parte del video. Logré todas las metas que tenía planeado para este video y la verdad es que quedé bastante satisfecho. Sin embargo, ¿no sienten que les queda una espina clavada? A mí también. ¿Recuerdan el tipo del principio al que dije que era el mejor del servidor? ¿Cómo podía arrasar con el servidor si no acababa con el mejor? Y es un jugador bastante activo, así que me puse las manos a la obra y lo empecé a buscar. Llevaba rato que ya no volví a bajar la mina Crystal PvP porque ya daba por hecho que lo había dominado por completo. Pero me avisaron que él estaba ahí, así que no podía desaprovechar esta oportunidad.